Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 7 de la materia de diseño de sistemas de instrumentación analógica y estamos conformados por Fabián Nuño, Bricio Rivas y su servidor Ilse de Anda. En este video se presentará el avance que se lleva del reto, esto con el objetivo de establecer el material necesario para la evaluación de competencias. En esta primera etapa se describirán los elementos más importantes del reto. La señal fisiológica con la que se trabajó fue la frecuencia cardíaca, la cual puede ser definida como el número de contracciones del corazón por unidad de tiempo. En un estado de reposo, esta oscila entre valores de 60 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, al realizar actividad física, estos valores pueden aumentarse, llegando incluso hasta alrededor de 200 latidos por minuto, esto dependiendo de la edad, por supuesto. Hay que tomar en cuenta que estas contracciones que son analizadas en la frecuencia cardíaca son provocadas por estímulos eléctricos del corazón provocados por los canales iónicos, como puede ser observado en la gráfica de potencial de acción en la sección izquierda en la parte inferior de la diapositiva. Y también puede mencionarse que hay dos etapas de estas contracciones, la sístole y la diástole, las cuales pueden describir el movimiento, el flujo de la sangre y de todos los impulsos eléctricos del corazón. Ahora bien, dicha señal fisiológica necesita ser extraída del sujeto de prueba, en este caso el deportista, y para esto se ingresa a la etapa de sensado, durante la cual se emplea el sensor SFH 7060 de Oura. Este está diseñado específicamente para medir el pulso y el ritmo cardíaco, al igual que los niveles de oxígeno en la sangre. De igual manera, ofrece un mejor consumo de potencia y calidad de señal. En cuestiones de composición, dispone de 3 LEDs, uno verde, uno rojo y uno de infrarrojos de alta sensibilidad. Cada uno de ellos trabaja un cierto rango de amplitudes de onda para poder así garantizar una sensibilidad máxima de los receptores. Este sensor resulta ideal para utilizar en dispositivos móviles y portátiles, como relojes inteligentes y monitores de forma física. Tomando en cuenta que el presente proyecto busca la creación de un brazalete de medición constante de la frecuencia cardíaca, estas características resultan ideales. La señal de entrada al circuito es básicamente la salida del sensor. Como podemos observar en la gráfica, esta tiene una curva característica, donde el pico más alto es la sístole y el más bajo la diástole, ayudándonos perfectamente a obtener el parámetro solicitado, ya mencionado, la frecuencia cardíaca. Esto gracias a que podemos hacer la medición de distancia entre picos más altos, que esto representa el intervalo entre ciclos cardíacos. El fotorreceptor genera una corriente con la forma de la curva característica anteriormente dicha. Esta corriente depende de la cantidad de luz absorbida por dicho fotorreceptor de cada uno de los emisores del sensor, los verdes, el rojo y el infrarrojo, ya que según la longitud de onda varía la cantidad de corriente liberada, por lo que la señal que nos brinda el sensor depende de estas luces. Dicha señal en forma de corriente de entrada es necesaria convertirla en voltaje para poder amplificarla en el circuito. Esto es posible gracias a un amplificador operacional que está actuando como inversor, como podemos observarlo en el circuito, multiplicando nuestra corriente por una señal referencia, de forma que obtenemos la señal en forma de voltaje. El circuito que nos permite el acondicionamiento de la señal consta de varias etapas. Las primeras dos ya fueron descritas, la etapa de sensado, en la cual el sensor nos da una señal en forma de corriente, y la etapa de conversión de corriente a voltaje, que también se conoce como la etapa de preamplificación, ya que la corriente de entrada se multiplica por una resistencia de referencia de 10K, y esta al convertirse en voltaje, se ve que la señal obtiene una ganancia de 10.000. Posterior a ello, es necesario agregar una etapa de variación de voltaje, o de un offset. Esto debido a que la señal suele generar un offset positivo debido a que se sobresatura, por lo que agregando una fuente de voltaje directo es posible eliminar este offset. Posterior a ello, se implementa un filtro que busca eliminar las frecuencias que no son de nuestro interés, frecuencias relacionadas al ruido. Este filtro tuvo la elección de ser un filtro pasabajas, teniendo una frecuencia de corte de 4 Hz, debido a que entre la frecuencia de 0 y 4 Hz se encuentran las frecuencias que pueden alcanzar el ritmo cardíaco, y las frecuencias mayores a eso no son de importancia. Posterior a ello, se tiene una etapa de amplificación, en la cual se busca aumentar de mayor forma la amplitud de la señal. Para ello se utilizó un amplificador instrumental, el INA 128, que nos permite tener ganancias muy altas. Finalmente, se tiene una etapa de buffer o un seguidor de voltaje. Esta etapa lo que nos permite es que la señal de salida sea igual a la de entrada en cuestión de voltaje, no varía la amplitud. Sin embargo, aumenta la potencia de esta señal. En otros términos, aumenta la corriente que tiene esta señal. Agregado al circuito, se introducieron dos nuevas etapas
que nos permiten ver de forma más clara cómo estaremos midiendo la frecuencia cardíaca. La primera de ellas es un comparador de voltaje. Este nos permite cambiar la señal que hemos estado condicionando a una señal cuadrada que tenga la misma amplitud y frecuencia. Después de ello tenemos un circuito interruptor construido por dos transistores NPN. Este circuito interruptor nos va a permitir que, según el valor de voltaje de la señal, va a dejar pasar corriente o no hacia un LED, y el encendido y apagado de este LED va a representar la frecuencia cardíaca que hemos estado obteniendo con la señal del sensor. En las simulaciones se utilizaron fuentes de corriente variables con ondas senoidales con una amplitud parecida a la que nos daría el sensor. También se le agregó un offset tratando de simular la sobresaturación que podría tener la señal que nos vende el sensor. Inicialmente las simulaciones se hicieron con amplificadores operacionales de 3 terminales, estos genéricos. Sin embargo, cuando se decidió utilizar amplificadores operacionales en configuraciones comerciales, nos dimos cuenta que algunas etapas presentaban algunos desfases, ya sean positivos o negativos, por lo cual se hizo una pequeña reestructuración del circuito, de forma que la etapa de offset pasó de ser la tercera etapa a estar entre la etapa de amplificación y la etapa de seguidor de voltaje, de forma que en este punto del circuito permite corregir todos los desfases que se obtuvieron en las etapas anteriores debido a las configuraciones del amplificador comercial, y que la señal no tenga ningún offset al momento de la salida. Podemos observar, la señal de salida tiene la misma forma que la de entrada, pero convertida a voltaje. Sin embargo, esta señal ha pasado por un proceso de amplificación en el cual ha aumentado su amplitud, así como una etapa de filtrado donde se han eliminado frecuencias altas, es decir, las frecuencias relacionadas con el ruido. Cabe mencionar que tanto el comparador de voltaje, el rectificador de media onda y el circuito interruptor no son necesarios para pasar a la etapa de digitalización. Sin embargo, estas etapas han sido incluidas en el circuito con el objetivo de visualizar el ritmo cardíaco mediante la señal de fotoplestimografía, que se ha condicionado mediante el apagado y encendido de LED. Todo el equipo estuvo de acuerdo en el agregado de esta etapa, ya que para el socioformador será más fácil visualizar la interpretación de la frecuencia cardíaca en esta etapa analógica. Ahora, en esta sección, cada uno de los miembros del equipo describirá una pequeña conclusión y una reflexión personal. La frecuencia cardíaca es un parámetro fisiológico muy importante para el monitoreo de la salud, y existen diversas técnicas que buscan su medición, siendo una muy importante la fotoplestimografía. Y esta es muy utilizada en diversos sensores que nos brindan una señal que podemos procesar mediante circuitos de acondicionamiento, los cuales son muy importantes, ya que nos permiten amplificar señales muy pequeñas en orden de microvolts a señales digitalizables en orden de volts. También nos permiten eliminar frecuencias altas relacionadas al ruido y quedarnos solo con el contenido frecuencial que nos importa. A su vez, el diseño de circuitos analógicos también nos puede ayudar a ver una previsualización de lo que queremos medir. Por ejemplo, mediante el uso del LED que describimos durante el proyecto, se vio que el encendido y el apagado del LED está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca que se está midiendo mediante un sensor con el principio de fotoplestimografía. Entonces, es de gran importancia los circuitos y los sensores para la medición de diferentes parámetros fisiológicos. En esta etapa analógica del reto, se buscó el desarrollo de un circuito integrado que cumpliera con la extracción y amplificación de la señal de la frecuencia cardíaca. Puede afirmarse que dicho objetivo fue exitosamente logrado, ya que aunque no se usaron más que simulaciones, se llegó a un sistema funcional y que cubre con las necesidades indicadas por el socioformador. A partir de aquí, el siguiente paso sería implementar ese mismo circuito de manera real y continuar analizando la señal otorgada por su etapa final por medio del procesamiento digital. Cabe mencionar que el presente reto no podría haberse logrado de no haber sido por el conocimiento de las múltiples herramientas de la electrónica, como los diodos, resistencias, los amplificadores y sus distintos arreglos, y los conceptos de corrientes directa y alterna. La suma de esta y la siguiente etapa engloban una solución efectiva para la problemática indicada de los deportistas de fin de semana, de manera que esta podrá disminuirse. Sin duda alguna, el reto más interesante que he tenido y que a mi parecer es el primer acercamiento conciso que tenemos con la carrera. Me quedo con muchísimas cosas, principalmente con la importancia de medir nuestros parámetros fisiológicos, en este caso la frecuencia cardíaca, las técnicas que hay para medir esta, que nosotros elegimos la fotoplestimografía ya que creemos que es la técnica más práctica. Sin duda alguna, la importancia de saber hacer, interpretar y modificar estos circuitos eléctricos
lo relevante que es el sensor para este proceso, que nosotros elegimos el BioFi SFH7060 y que no pudiéramos estar más satisfechos. Es algo increíble cómo a través de estos circuitos tú puedes quedarte con el contenido frecuencial que te importa. Sin duda alguna, un reto súper relevante e interesante para nuestro desarrollo como profesionistas.